Esto es más famoso que tú. donde los invitados son estrellas. Y nosotros intentamos que nos iluminen un poquito. Buah, tú, hoy viniendo al programa, estaba caminando y reflexionando sobre mi vida. Y he visto una Harley. Sí, sí, no, no, te lo juro. He visto una Harley y he pensado, tú, cómo me molaría montarme en ella, porque pensaría que sería el puto amo. Y entonces me han entrado muchas ganas de poder traer a alguien para hablar de este tema. ¿Qué te parece? ¿Lo vamos a traer? Claro que ¿Lo sí. traemos? Dale, pues vamos a Empezamos, va. hablar. Empezamos. ¿Qué va a ser de Espacio Harley Davidson de Barcelona en un futuro? Que se han visto involucrados también pues, con tráficos de armas, con negocios ilegales. Es la marca que todo el mundo conoce, vayas donde vayas del planeta, todo el mundo sabe lo que es una Harley. ¿Cómo es la infancia siendo hijo de Luis del Olmo? Yo creo que con 15 años debía ser la primera vez que venían los escoltas al colegio. Intentaron matarlo, que nosotros sepamos, hasta 8 veces. Cuesta mucho romper con el canon de, pues yo ahora voy a dejar el móvil 5 horas y me voy a poner a meditar, me voy a poner a pensar en lo mío, me voy a ir al gimnasio. Cuesta mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé, porque hay una dependencia, supongo. Sí. Supongo que hay una dependencia que si yo no tengo móvil, ¿cómo hablo con él? ¿Cómo hablo con el otro? ¿Cómo hablo con el otro? Y es muy difícil ser capaz de hacer algo solo hoy en día. Y a mí me cuesta mucho y es lo que estoy intentando mejorar. ¿Cómo crees que la meditación, por ejemplo, es un medio que me pueda ayudar? Te iba a decir, medita. Jorge del Olmo, propietario del espacio Harley Barcelona, concesionario de Harley Barcelona, representante de los concesionarios de España, Portugal y Andorra. ¿Cómo estás? Pues muy agradecido de estar aquí con vosotros. ¿Cómo te presentarías delante de la gente? ¿Cómo te gustaría que te conocieran? ¿Cómo me gustaría que me conocieran? Quizá como una buena persona. La verdad es que he aprendido en la vida que como la gente va a opinar igual, conociendo o sin conocerte, y yo creo que una de mis grandes ventajas es que me da absolutamente igual lo que piensen los demás o la imagen que tengan de mí. Bueno, si te parece, vamos a empezar por el proyecto principal que tienes hoy en día en tu vida, que es el concesionario de Harley. ¿Cuál es la primera toma de contacto que tienes para entrar en este mundo que desconocías por completo? A ver, yo llego a este mundo por inquietud y por lo que yo creo que es, yo le llamo la fabulosa inconsciencia. La fabulosa inconsciencia es algo que defino como ser lo suficientemente inconsciente como para empezar un proyecto sin tenerlo todo atado. Porque de hecho creo que si pretendes tenerlo todo atado, nunca vas a empezar nada, porque es imposible. Entonces, ya hace muchos años que utilizo mi cabeza para conseguir lo que me dicta el corazón. Había un momento, yo me dedicaba al mundo de la comunicación y llegó un momento que la verdad es que necesitaba un cambio, me apetecía mucho un cambio y surgió la oportunidad. Harley Davidson en ese momento abría un concurso para abrir otro concesionario en Barcelona y bueno, fue un impulso, me pensé que podía ser factible, me apetecía mucho el proyecto. Me apetecía mucho el proyecto porque era Harley Davidson, era una marca que me atraía muchísimo desde el nivel de la comunicación y seguramente, bueno, seguro no habría dado el paso si el concurso lo hubiera hecho cualquier otra marca. Pero Harley me llamó mucho la atención. Supongo que después de 5 segundos de pensarlo decidí que tenía la Solo 5. posibilidad y nos lanzamos y fuimos al concurso y lo ganamos. Y una vez lo ganamos... ¿Cómo es este concurso? ¿Cómo se Bueno, gestiona y cómo se realiza? ellos abren un concurso, en este caso obviamente íbamos, me parece que eran 5 empresas del mundo de la automoción y un outsider que era yo. Y teníamos que presentar un proyecto de concesión, un proyecto de cómo lo íbamos a hacer, un desarrollo de un plan de negocio a 5 años y un concepto de qué pensábamos que podíamos aportar para ser mejor que el resto. Y ahí la verdad es que yo creo que el ser un outsider fue una gran ventaja. Es decir, mi punto de vista era diferente al del resto de empresas porque eran empresas que al dedicarse siempre al mundo de la automoción lo tenían todo muy claro, muy cuadriculado. Y yo aportaba un punto de vista diferente. Yo me había dedicado durante muchos años a trabajar para otras empresas
buscando la fórmula de atraer clientes, de vender un producto, era publicidad y comunicación, ¿no? Con lo cual aportaba una visión desde el punto de vista de decir, no, yo creo algo para llenarlo de gente y para vender mucho producto. Claro, tú vienes del mundo de la comunicación Sí. y caes al mundo automóvil, o sea, de la mecánica. ¿Cuál es el primer problema que dices, buah, es que esto es mundo mecánica, yo vengo de comunicación, ¿hay algún problema que digas, buah, se me ha planteado esto y no tengo ni idea por dónde empezar? A ver, los problemas, para mí, la palabra problema yo la descarté hace mucho tiempo. Para mí son temas a resolver. Yo les llamo temas a resolver. Con lo cual no tengo problemas. Una de las bases de este proyecto y que yo he podido realizar, y eso pasa creo que en cualquier empresa o en cualquier proyecto, hay que saber rodearse de un buen equipo. Es decir, yo de mecánica, después de 16 años de dedicarme al mundo de las motos, sigo sin saber nada. Vale. Pero me he sabido rodear de un equipo muy bueno. Entonces, no tengo que saber mecánica, Claro. yo tengo que saber gestionar un proyecto. Y parte de gestionar un proyecto es crear un buen equipo. Vale. Claro, porque es lo que dices, de crear un buen equipo, pero o sea, tú para hacer todo esto necesitas una visión empresarial y un claro objetivo. ¿De dónde viene todo esto? Porque, claro, presentan un concurso y al cabo de un tiempo determinado tienes que entregar lo que te pedían o tienes que presentarte. Tenías al lado gente que estaba mucho más metida en este tema. Entonces, quiero saber un poco cómo haces para tener esta visión y poder ganar el concurso. A ver, el concurso lo gano porque presento un proyecto coherente, obviamente, y durante un año estoy preparando todo ese proyecto. Entonces, durante ese año, evidentemente, me preparo pues, aprendiendo del mundo de los concesionarios, cómo funcionan y creando ese proyecto que al final es una empresa. Es decir, Claro. si lo reducimos a lo básico, hay un producto y hay que venderlo. Punto. Sí. Entonces, lo que tienes que hacer es conocer muy bien ese producto, conocer muy bien quién es el cliente potencial al que le vas a vender y desarrollar unas fórmulas para trabajar la venta, ¿no? Y hoy en día, con todos estos años que ya llevas en Harley, ¿qué es lo que más te enorgullece de lo que has hecho en Harley Barcelona? Dices, buah, es que yo estoy muy orgulloso de haber conseguido esto, he empezado así y ahora he conseguido esto. Hombre, yo estoy muy orgulloso del proyecto. Sí. Hemos creado después de 16 años sí que puedo decir que hemos conseguido, durante muchos años hemos sido líderes de venta de España y Portugal de Harley Davidson. Hemos sido un referente para la marca, hemos sido un referente a nivel internacional en diferentes aspectos, a nivel de que hemos creado una tienda algo diferente a los concesionarios habituales. Y como para mí el servicio y el cliente siempre han sido muy importantes, nos hemos enfocado mucho a dar muy buen servicio. Entonces, no se trata simplemente de vender, se trata de... Y además, un producto como Harley Davidson es muy importante hacerlo bien porque yo les digo a mis vendedores, la venta empieza realmente cuando te han cerrado el primer contrato. Es decir, cuando tú has conseguido vender una primera moto, a partir de ahí empieza la relación con el cliente. Claro. Sí. Porque Que tú dure quieres años, que ¿no? ese cliente seguramente se comprará una segunda moto, a lo mejor dentro de un año o dentro de 5, y quieres que venga a ti a comprarte la moto. Y durante todo ese periodo el cliente te va a traer la moto al taller, le vas a tener que dar un servicio, van a surgir algún problema, vas a tener que resolvérselo. Entonces, ahí es donde hay que ser ¿Y cómo muy se consigue bueno. ese proceso? ¿Perdona? ¿Cómo se consigue ese proceso? O sea, ¿cuál es la clave para conseguir que el cliente vuelva? La clave para que el cliente vuelva es atenderlo lo más próximo a la excelencia que puedas, ¿no? No todos los clientes van a estar contentos siempre. Entonces yo creo que es muy, muy importante tener clara una línea de trabajo y que sobre todo tu equipo entienda esa línea de trabajo. Entonces mi misión aquí ha sido transmitir a todo mi equipo cómo debemos funcionar. Y realmente, obviamente luego, la selección de ese personal no siempre lo hemos acertado. Hay gente que ha pasado por la tienda y que se ha tenido que ir porque no valían. O no es que no valieran o no estaban Capacitados. para nuestras expectativas, ¿no?
Pero yo creo que la clave es, otra vez, tener un buen equipo, saber tener un foco muy claro de cuál es tu manera de hacer las cosas, cuál es tu visión de empresa y esa visión llevarla a rajatabla. Porque, Jorge, el mundo de Harley, todo el mundo ya lo sabe, que es un mundo específico, un mundo único. Tú que lo vives dentro, ¿cómo es? Pues es mucho más variado de lo que la gente cree. Yo digo de Harley Davidson siempre que es la marca que todo el mundo conoce, vayas donde vayas del planeta, todo el mundo sabe lo que es una Harley Davidson, y sin embargo es la gran desconocida. Y digo que es la gran desconocida porque la inmensa mayoría de esa gente que saben lo que es una Harley Davidson no te sabrán decir qué modelos tiene Harley Davidson, qué cilindradas vende, cómo son los productos, no las han conducido. Sin conducir una Harley no puedes saber lo que es una Harley, tienes que haberla conducido. Entonces, al final, es un mundo que llama mucho a la imaginación. Yo he tenido clientes que me han dicho que no habían venido antes a la tienda porque ellos pensaban que se iban a encontrar un mundo de motoristas tatuados, muy malotes, Lo todo. típico de no, hijos de la sí. anarquía. Sí, exacto. Que pensaban que todo el mundo Harley Davidson es ese, ¿no? Y no. eso es una gran mentira o es un gran error. Es decir, la inmensa mayoría de nuestros clientes son gente, no me gusta utilizar la palabra normal, ¿no? Pero es gente normal, es decir, con su empleo, y hay conductores de autobús, hay médicos, hay abogados, hay empresarios. Entonces es tremendamente variado y muy amplio. Lo bonito de ese mundo, es un poquito, sabéis que en ese mundo la calavera es muy importante como imagen. Sí. Pues la calavera al final define muy bien lo que es Harley Davidson en cuanto a que es donde vamos a acabar todos. Es decir, me da igual que seas de una religión, de otra, que no tenga religión, que seas de un país, de otro, que seas de un color, de otro. Todos tenemos la misma calavera y todos vamos a acabar igual. Y eso es un poquito lo que pasa en los usuarios de Harley, que al final se suben a la moto y se ponen una chupa de cuero y tú no sabes si eres millonario, si eres musulmán, si eres homosexual, porque nos da igual. Exacto. No, eso está Y bien. tú antes de empezar o sea, antes de aceptar el proyecto, ¿ya habías conducido Harley? O sea, ya estabas... Sí, yo era propietario de ya Harley eras hace propietario. muchos años. Vale. Y... ¿Qué te iba a decir? Buah, se me ha ido el santo al cielo. Pero era... Ah, sí. ¿Cómo rompéis? O sea, entiendo, la mayoría de vuestros clientes son hombres o también hay mujeres, porque se relaciona mucho este mundo con el hombre, o sea, de siempre, históricamente, pues una Harley pues la va a llevar... O sea, muy pocas veces se ve una imagen de una Harley con una mujer. ¿Cómo rompéis ese canon? O sea, ¿cómo decís? O sea, Bueno, ¿cómo os eso es abrís a todo otra vez el desconocimiento, ¿eh? Claro, también, sí. Cada vez hay más mujeres conduciendo motos en general, Sí. y cada vez hay más mujeres conduciendo Harleys. Hoy por hoy todavía hay una mayoría de hombres. ¿Es un reto para vosotros? Un reto, para mí particularmente no, porque yo lo que quiero es vender, da igual que seas lo que Mentalidad seas. de empresario, exacto. Pero sí que es algo que de una manera natural va a llegar, ¿no? Es decir, cada vez... también es verdad que las Harley de antes eran más pesadas y por lo tanto eran más difíciles, a lo mejor eran más grandes, más pesadas, las motos se han aligerado mucho, entonces bueno, toda esa evolución hace que las mujeres se vayan acercando cada vez más a conducir una Harley y se atrevan, ¿no? Sí. Y es verdad que estamos viendo que cada vez hay más. Antes has dicho una cosa que me ha hecho pensar, que es que tenéis una clientela normal. Sí. Y cuando has dicho normal, he pensado en qué es lo no normal. Y me ha venido a la cabeza, lo primero que me ha venido, no sé por qué, son bandas moteras. ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Habéis tenido en la tienda? ¿Qué es realmente...? Sí. O sea, la gente no sabe realmente lo que es una banda motera. Entonces, ¿tú qué has podido vivir con ellos? ¿Cómo es más o menos ese Bueno, mundo? es que eso es otro mundo bastante grande y diverso, si quieres. Es decir, dentro de eso hay los motoclubs y los motogrupos. Los motoclubs son sitios más cerrados que tienen normalmente una jerarquía, desde los famosos Hells Angels hasta muchísimos motoclubs que hay en España. Y
y al final es verdad que tienen una fama pues de delincuentes, de gente dura, pero eso vuelve un poquito son historias más antiguas, ¿no? Es verdad que los Hells Angels nacen y en una época es una gente que se dedica a lo que se le puede dedicar, pero hoy en día hay una cantidad enorme de motoclubs, de gente maravillosa, que son además gente muy, muy buenas personas, que simplemente es gente que tiene un hobby, que es las Harley Davidson o las motos custom, y se juntan y crean lo que hacen es tener un espacio común donde se reúnen y al final pues comparten su hobby, que es ir en moto y circular en moto. Que luego todo eso lleva a toda la imaginería un poquito que ellos mismos, muchas veces, algunos de los motoclubs pueden pecar de ir más de duros por la vida, pero hay de todo. Al final eso, como hay muchos motoclubs, y hay algunos que son gente más dura, a lo mejor si quieres, y otros que simplemente lo que hacen es juntarse para ir en moto. Pero es un mundo muy diverso, otra vez. No se puede definir el motoclub como algo muy concreto. Claro. ¿Y están legalizados en España? Porque está como muy visto de que estar dentro de estos clubs es ilegal o ya están prohibidos y todo. No. Hay completamente libertad para... No, hay casos. Si volvemos a los Hells Angels, a los Bandidos, que son los clubs a nivel mundial muy grandes, clubs que se han visto involucrados también pues, con tráficos de armas, con negocios ilegales. Creo que es en Alemania, por ejemplo, los Ángeles no pueden vestir los colores. Los colores es el chaleco con los nombres que llevan detrás, porque está considerado una banda ilegal. En España no hay ningún problema. Vale, y ahora la gran pregunta es, ¿qué va a ser de Espacio Harley Davidson de Barcelona en un futuro? En 10 años, 5 años. El futuro se escribe en el presente, así que no lo sé. La verdad no te lo puedo decir porque no lo sé. Es decir, entiendo que hay que crecer, porque si no creces como cualquier otro negocio. Nosotros llevamos 16 años y después de 16 años creo que hemos llegado al máximo que podíamos llegar, con lo cual ahora toca crecer y puede ser de la mano de algún socio o puede ser, no lo sé, eso estamos trabajando en ello. Vale, y antes de pasar al siguiente tema, vamos a ir ya a tus inicios de infancia y todo esto, quiero saber, como a nivel empresarial, debes tener 1.000.000 de cosas en la cabeza. ¿Usas algún método para poder relajarte y desconectar? Sí, bueno, yo medito. Para mí la meditación es mi gran ayuda, digamos, ¿no? Es decir, yo hace muchos años que medito y la meditación me aporta muchísimo. Y lo que no entiende la gente cuando hablamos de meditación es que simplemente es una herramienta. Es decir, la meditación, quítale toda la parte mística. O sea, no la usas en plan religión ni no, o sea, nada. No eres creyente. Las religiones creo que son una de las grandes lacras de nuestra civilización. Creo que lo han estropeado todo. Sí, son un problema grande. Bueno, fíjate, al final las grandes guerras, las grandes peleas que tenemos, la gente mata por su Dios, la gente conquista por su Dios, la gente hemos ido a otros países a civilizar a los indígenas y a convertirlos a nuestra religión. Es una aberración absoluta lo de la religión y además es una falta de conocimiento y de cultura increíble. Es una de las grandes mentiras de nuestra época. Luego podemos ahondar, si quieres, en ese tema. Sí, a mí me interesa bastante. Me interesa mucho. Pero no, me decías, volvemos a la meditación. Sí, volvemos al tema. La meditación simplemente como herramienta, es decir, vais al gimnasio para tonificar el cuerpo, para hacer que el músculo crezca, para hacer estiramientos, para tener un cuerpo ágil y fuerte. Aplícale lo mismo al cerebro. Vale. Eso es la meditación. Vale. O sea,
La Exacto. meditación Claro. son una serie de técnicas que te aportan unas herramientas que luego tú puedes, cuanto más practicas, más puedes dominar. Y es lo que te permite tener un mínimo control de tu subconsciente, que es otro de nuestros grandísimos enemigos. ¿Y cómo meditas? ¿Cómo se hace la meditación? O sea, bueno, supongo que hay 1000 tipos, mil maneras de hacerlo, pero ¿cuál es la habitual, la que tú practicas? Am, es que esa pregunta es complicadísima porque, o sea, meditar, si te digo la definición más simple que yo puedo conocer, es relajar cuerpo y mente, Vale. ¿vale? Y eso lo vas Sí. a hacer mediante la respiración, Sí. y creo que es la fórmula de empezar, porque es ilimitado. Sí. Entonces, cuando tú practicas la meditación a nivel de lo que quiero es simplemente empezar a relajar mi mente, obviamente hay que empezar con las respiraciones, porque es una técnica que te permite enfocarte. Es decir, cuando tú quieres, olvídate de dejar la mente en blanco, eso es un paso Sí, vale. mucho más, necesitas mucha más práctica para llegar a eso, ¿no? Pero simplemente para relajar la mente, cualquiera que diga, no, y además le pasa a todo el mundo, ¿no? Si yo te digo, no, tú siéntate y relájate y no pienses en nada, es imposible, Sí, no. porque te van a llegar Siempre. pensamientos Además te van a llegar constantes. más de si lo... Entonces lo que haces es utilizar la respiración. Aparte de que la respiración es algo importantísimo en nuestra vida, Sí. y cuando aprendemos a respirar es importante en el deporte, es importante en mil cosas, ¿no? Exacto. Pero cuando aprendes a respirar, te permite controlar tu cuerpo mejor. Lo de respirar para empezar a meditar es una excusa muy buena para enfocarte en algo concreto y despejar la mente de otras cosas. Sí. Si tú estás pendiente de tu respiración y siguiendo unas técnicas concretas, no piensas en otras cosas. Entonces, es una buena fórmula para empezar a enfocarte. Pero es un mundo muy amplio, muy... Yo lo único que os diría, si alguien quiere empezar a meditar, es simplemente empieza Hay 1000 sitios hoy en día de meditaciones guiadas, de que puedes... libros, hay 1000 maneras de empezar. Pero el gran secreto es la constancia. Vale, sí, bueno, como Como todo en la todo, vida. como Es como todo en todo en la la vida, vida. exacto. Si eres Como todo. constante... ¿Y cuándo No. empiezas a hacerlo? O sea, ¿es cuando fundas Harley? O sea, cuando coges el concesionario Harley No. o antes ya. No, es después, pero o sea, yo meditaré hará 14 años, 14, 15 años. ¿Y meditas de cada una día? manera constante, ¿eh? Sí. De ¿Y siempre. cada día? Sí. Vale. Yo fíjate que empiezo a meditar porque descubro la neurociencia, Vale. empiezo a leer sobre neurociencia, me fascina, me vuelvo loco. Entiendo que la neurociencia es como el estudio del cerebro, Vale. empezar a descubrir y a ver el inmenso potencial que tenemos. Y entonces, para realmente poder trabajar la neurociencia en uno mismo, la neuroplasticidad, hay que meditar. Vale. Porque la meditación te permite entrar en tu subconsciente y empezar a entender y a dominar un poquito esas cositas del cerebro, ¿no? Y aprendí a meditar para empezar a modelar y a practicar la neuroplasticidad. Y ya por último, cerramos el tema de la meditación, ¿o tienes algo más que preguntar? Yo tengo una pregunta que es, ¿te ha cambiado la vida meditar? Absolutamente. Absolutamente. Hostia, te admiro muchísimo, porque yo la verdad que dejar la mente en blanco no sé cómo hacerlo. No, pero olvídate, no Sí, es no, importante. sí es- O sea, el momento, un momento de estar tranquilo, es que no puedo. Yo Es estoy muy en la complicado. cama y estoy pensando en una cosa, en otra. Y más estas generaciones. Sí, A mí me ha cambiado la vida absolutamente y creo que es algo que debería ser obligatorio en los colegios Sí, no, y que debería ser una práctica que nos deberían inculcar desde pequeños. sí. Meditar te da las pautas para luego desarrollar muchas otras cosas y al final, cuando ya llevas tiempo y has practicado y se te abren una serie de caminos, cada uno escogerá el que quiera, pero cambia tu perspectiva de todo, Claro. de todo. Bueno, si te parece, Jorge, vamos a
ahora a pasar al tema de cómo ha sido tu infancia, o sea, cómo has vivido durante tu infancia y lo que te ha hecho obviamente llegar a lo que hoy en día has llegado. Vale. ¿Cómo es tu infancia? Porque para quien no lo sepa, eres hijo de Luis del Olmo, el gran periodista, referente de nuestro país. Esa suerte he tenido. Exacto, sí, porque no todo el mundo lo puede decir, pero ¿cómo es la infancia siendo hijo de Luis del Olmo? Hombre, hay detalles. Es decir, es una infancia muy normal, porque mi padre ha sido una persona que, dentro de la inmensa popularidad que tuvo en España, ha sido una persona muy normal, muy campechana, muy base. Eh, mm, Creo que nos ha inculcado unos valores fantásticos a nivel de... Porque él realmente es una persona que ha disfrutado muchísimo la vida y lo ha pasado muy bien. Tú cuando le preguntabas por su trabajo, él decía que él no trabajaba, que no había trabajado jamás, porque era su hobby, él disfrutaba de lo que hacía. Y eso nos lo ha inculcado a los tres hijos, ¿no? Obviamente es una infancia pues privilegiada, porque como tanta gente en esas épocas, disfrutábamos de una calidad de vida extraordinaria, de un nivel de vida muy bueno, de una segunda residencia donde íbamos a pasar los veranos y era, bueno, pues todo muy maravilloso. Luego sí que aprendes a que te juzguen, y eso también es una gran escuela. Sí. Es decir, al final nos han juzgado siempre, ¿no? Porque eres el del Olmo. Claro. Y como en este país, y supongo que en otros muchos también, pero hablo de lo que conozco, somos todos una pandilla de expertos y hay un montón de gente que sabe de todo y tienen... Y sobre todo tenemos esa mala costumbre de juzgar, ¿no? De juzgar a los demás, que es muy triste, pero todo el mundo se ve con la capacidad de juzgarte. Entonces, bueno, aprendí desde muy pequeño a no darle importancia, y eso es una gran escuela, porque al final, como también, pues luego triunfas con Harley Davidson, pues evidentemente hay mucha gente que va a decir que te lo han regalado, que pues papá le montó el concesionario al niño, pues porque... No, realmente no es así. Es así. Entonces, exacto. Bueno, sí, a ver. Aprendes a vivir con eso y está bien. Es decir, yo ya no... Como yo no juzgo nunca a nadie, ya está. y me hace gracia verlos un poquito cómo dictan sentencia o cómo, ¿sabes? Entonces eso fue una gran lección, porque al final tú tienes una vida con tus privilegios y con tus problemas como tantísima gente. O sea, realmente es como una realidad, pero paralela a lo que realmente es una realidad normal de un niño. Bueno, con detalles diferentes. Y el momento o sea, tu padre lo tuvo, o sea, estaba perseguido por ETA. ¿Cómo, claro, tú eres su hijo, cómo vives todo este proceso? Porque debe ser muy complicado, porque ahí esa línea donde ya te juegas la vida es cuando las cosas ya empiezan a cambiar. Sí, eso cambia mucho. Es decir, eso cuando yo soy consciente, piensa que nosotros yo creo que con 15 años... debía ser la primera vez que venían los escoltas al colegio. Sí, de eso te quería preguntar después. De repente, de ir siempre, pues los hermanos cada uno nos cogíamos el metro y nos íbamos al cole, luego salíamos, lo normal de un niño. Claro, lo normal de un niño. De repente ves que un día te empiezan a venir a buscar y hay unos escoltas, y entonces, claro, a esas edades pues le das la importancia que le das. Luego vas creciendo y vas viendo que eso se queda ahí, ¿no? Y es triste porque aprendes a vivir con ello y no debería ser así, pero lo normalizas. Ahí, pues los dos que tienen todo el mérito son mi padre y mi madre, porque son los que lo pasaron realmente mal, ¿no? Yo es verdad que llegó un momento en el que, bueno, pues tenía mucha rabia contra el mundo, porque a mi padre lo querían matar por hablar. Exactamente, es lo que te quería preguntar. Bueno, no por hablar, por informar. Sí, que esa es otra. Sí, por informar y por no callarse y por decir
llamar hijos de puta A los hijos de puta. a una pandilla de hijos de puta que mataban por unas ideas, ¿no? Que, oye, cada uno tendrá las que quiera, pero en el momento que tú eres o sea, eres capaz de matar a una persona que no te ha hecho nada, Nada. porque ya no hablo de mi padre, hablo de todos los que cayeron. Claro. Es decir, mataron a mucha gente inocente, ¿no? O eres capaz de poner una bomba y arrasar desde un supermercado a un cuartelillo y acabar con la vida de niños, de mujeres, de Exacto, que sí, nunca sí, te han sí. hecho nada. Entonces, claro, mi padre pues les llamaba el nombre del perro y decía las cosas claras. Y como esta pandilla de cobardes no aceptaban que alguien les dijese las cosas, pues decidieron que era un objetivo e intentaron matarlo, que nosotros sepamos, hasta 8 veces. ¿Y tú fuiste consciente que a lo mejor tú también podrías haber muerto? En ese momento eras consciente cuando te venían los escoltas y dices, hombre, es que a lo mejor también viene a por mí, ¿no? Por ser simplemente el hijo de Sí, Luis. claro, claro. O sea, en el momento que estás en la misma casa, por ejemplo, de veraneo, donde yo iba con mis hijos, ya pasados Claro. años, tuvimos muchos años con escoltas. Y yo cuando mis hijos eran pequeños pasaba los veranos con mis padres en Tarragona y estaba la Guardia Civil fuera de mi casa constantemente. Entonces, bueno, pues sí, hemos salido en coche, hemos mirado debajo que no hubiera nada. Claro. Es lo que te digo, al final vives con eso y aprendes que hay buenos y malos. ¿Cuándo se terminó ya esta etapa de dejar de ir con escoltas, de que la Guardia Civil estuviera fuera y todo esto, de pasar el miedo que constantemente tienes dentro del cuerpo? Yo no diría miedo, porque no puedes vivir con miedo. Y eso lo aprendí de mi padre también. Si mi padre hubiera tenido miedo, o sea, mi padre tenía más miedo por nosotros Que por él. Claro, que sí. por él. Sí, sí, sí. De hecho, yo me podía haber criado en Argentina o en Estados Unidos, en Miami, porque fueron dos destinos que se barajaron. Hubo un momento que, obviamente, mi familia se plantea irse. Claro. Y ahí es donde son tremendamente valientes, ¿no? Llega un momento que mi madre le dice a mi padre, no te puedes ir porque si no te ganan. Si te vas, te han ganado. Y tu padre dijo, yo no me muevo. Y se quedaron. Esa época de los guardaespaldas dura muchísimos años, muchísimos. Llega un momento que ya mi padre ya no ejerce, ya no está, pues Ya eso no no está tiene en cara sentido, ¿no? visible. Claro. ¿Y hay alguna conversación que recuerdes con tus padres sobre el miedo, la valentía o alguna conversación de esta época que te haya marcado mucho y que digas, es que esto me lo llevo para toda la vida? No, nada concreto, nada concreto. O sea, eso, al final piensa que cada uno tiene sus circunstancias Claro. y nosotros vivimos con unas circunstancias muy concretas y es duro, pero las normalizamos. Claro. ¿Os hablaba o sea, era habitual hablar de esto en casa? No, No, nada. no. Vale. Pero sí Igual que era habitual que, o sea, hay una serie de escoltas, había sobre todo uno que falleció el año pasado, que era familia. Es decir, se convirtió en mi familia, se convirtió en mi tío, ¿sabes? Claro. Era parte de la familia. Entonces era, bueno, pues hacia ese nivel. Es decir, una persona que es un escolta que está protegiendo la vida de tu gente y llega un momento que lo asimilas y que lo ves como uno más de la familia. Claro. ¿Crees que esto te hace madurar más rápido que una gente que lleve una vida, pues, eso de ir a su casa en metro, estas cosas normales Bueno, que digamos? te da, no sé si es madurez, pero te da una perspectiva diferente y no te hace madurar más que otro que haya tenido otras circunstancias muy complicadas en la vida. Que te digo, yo hemos vivido esto, pero sigo considerando que nosotros hemos sido unos privilegiados. Hemos tenido muchísimas ventajas. Entonces, ni me recreo en esa situación, ni creo que me haya hecho ser más duro o mejor que otros. Y ahora, ya que estamos hablando del tema de tu padre y todo, ¿cómo es el que tu padre sea el gran referente?
Claro, seguro que mucha gente cuando te dice, ostras, eres hijo de Luis del Olmo, lo dice como con admiración. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Te sientes, claro, te debes Orgullo. sentir con un Orgullo, orgullo orgullo. increíble? Orgullo porque además yo es que admiro mucho a mi padre. Y nosotros, y nosotros. Entonces, como persona y como profesional, lo que hizo como profesional es extraordinario. Sí. Es extraordinario. Reinventó un medio, Sí, sí. creó cosas increíbles. Entonces, orgullo, puro y duro. Y o sea, tú empezaste en el mundo de la comunicación por tu padre. No, yo empiezo en el mundo de la comunicación porque a mí, o sea, yo empiezo en el mundo de la comunicación, pero en agencia de publicidad. Sí, vale. Y a mí me fascinaba el hecho de ver que con un mensaje podías dirigir a las masas o a la gente hacia algo, ¿no? Vale. Me volvía muy loco ese concepto de en función de cómo lo digas, los vas a llevar para un lado o para otro, o cómo... Siempre he tenido eso, por eso la neuroplasticidad luego me fascina, decir cómo funciona el cerebro, cómo funcionamos, ¿no?, como seres humanos. Y me fascinaba el hecho de crear mensajes para conseguir, pues, vender tú más que el otro que tiene el mismo producto que tú, pero tú lo el hecho expresas de que lo mejor. venda de una manera o de otra lo cambia todo. ¿Y tú nunca te has planteado, tú no querías ser como tu padre en aspecto de trabajo, ¿no? No querías nunca ser presentador de algún programa de radio, lo has planteado, sabías que tenías una facilidad más grande para llegar a ese puesto que otras personas Sí, y nunca lo has sí querido? me lo he planteado porque yo llega un momento que cuando mi padre empieza a crear Onda Rambla, una emisora Vale. de radios catalana, me ofrece trabajar con él. Yo ya me dedicaba a la comunicación y yo ya llevaba todo el tema de publicidad, de marketing, y me ofrece la dirección de marketing de esta emisora de radio que estaban haciendo. Y me hacía una ilusión tremenda trabajar con mi padre. Entonces dejo todo lo que estaba haciendo para volcarme en ese proyecto. Y a partir de ahí empiezo en la radio como director de marketing, llevando muchos temas de comunicación. Pero es que la radio tiene mucho veneno. Y el estar ahí el día a día, acabé colaborando con algún programa, acabé haciendo programas, hice un par de programas míos, produje programas. Entonces llegó un momento que sí te planteas, hostia, esto me gusta mucho, lo otro también, el mundo de la comunicación me seguía gustando mucho. ¿Qué hago? Y llegó un momento que había que elegir y ahí decido irme para otro lado. No por nada, porque es verdad que igual que tienes más facilidad, también te van a criticar más, eso Sí. es así, ¿no? Pero es lo que os decía antes, está ahí porque es el hijo de... Sí. Bueno, eso no me... ¿Y por qué dices que la radio es veneno? Porque te engancha. Te engancha, te engancha. Es adictivo, ¿eh? A mí me fascina la radio, creo que es un producto maravilloso que si tú empiezas a hacer radio, y te lo digo porque he hecho radio Sí, sí, y es que- porque he producido y he locutado programas. Es que yo hablo por droga. Luis y por mí, que también venimos a la carrera con cero idea de querer hacer radio Y y a la que al final, empiezas y a la que radio. empiezas radio no sales de radio, no sales. No, Sí. no, no, es- No, yo creo que tiene una magia muy especial porque juega con la imaginación. Es decir, hoy en día ya cambia algo el hecho de que tú puedas estar viendo programas Claro. de radio, ¿no? Pero antes bueno, no pasaba, pero antes había muchos programas de radio con público. Claro. Pero la radio te tiende a la imaginación también. Tú estás oyendo, cuando tienes un locutor que no has visualizado nunca. Claro, y luego le pones cara y le dices, pon- epa. Claro, y Te te choca. imaginabas otra cosa Claro, a lo te mejor, choca. pero Sí, sí, pues sí. es como un libro al final. A mí me gusta muchísimo leer porque creo que es algo que te llena, te llena. Es decir, claro, todo el tema que le tienes que meter de imaginación a todo eso, que Le da un bien, no es que le plus. tengas que meter, que viene solo, para mí es mágico. ¿Sientes presión al ser hijo de, como dices tú? ¿O es un empuje para ser mejor tú? No, presión ninguna. Es decir, no, presión ninguna. Y eso seguramente es gracias a la educación que nos han dado, ¿no? Es decir, me han ayudado mucho. Y luego todo el proceso que he hecho en los últimos años personal me ha quitado todas las presiones posibles porque mientras tú hagas las cosas
convencido de por qué las haces y tú lo intentes hacer lo mejor posible, Ya está. No, sí, sí, toda la razón. Y hablando de proyectos, hay un proyecto que tienes junto con un amigo tuyo, muy conocido también, que es Dani Esteve, sí. líder de Desocupa, que es, bueno, ahora vas a contar tú el proyecto, pero es un proyecto que muy poca gente conoce, o sea, no es muy visible, pero que realmente como personas os debe llenar un montón. Cuéntanos un poquito el proyecto y lo que es Bueno, realmente. hablas de la asociación Alberto Tres Exactamente. Huevos. La asociación nace porque Dani es una persona con un corazón que no le cabe en el pecho, es una persona muy buena y muy de corazón, muy de verdad, ¿no? Entonces, él tuvo una experiencia de poder ayudar a un niño y él ahí se dio cuenta que el hecho de ayudar desinteresadamente a alguien, ayudarlo de verdad, intentar ayudar y estar ahí, él descubrió que eso le aportaba más que cualquier otra cosa. Te llena. O sea, no había nada que te puedas comprar, nada que puedas conseguir, tal, que te llene más que ayudar. Sí, sí. Eso es así, ¿no? Y una vez lo descubres, eso ya no hay vuelta atrás. Y él lo descubrió a través de esta situación con un chaval y decidió pues, que quería montar una asociación para dedicarle recursos y tiempo. Y me lo planteó, obviamente le dije que íbamos para adelante y bueno, y creamos esta asociación que desde ahí intentamos ayudar. Ahora Dani se fue a vivir a Madrid, nos vemos mucho menos, nos vemos muy poco. Y la verdad es que él sigue haciendo desde allí, pero yo estoy participando bastante menos porque la Por el trabajo distancia es separa, complicado exacto. y él está muy liado, ¿no? Pero él no lo ha dejado nunca y sigue haciendo cosas. Y hemos hecho cosas muy interesantes. Al final se trata de, pues los que tenemos el privilegio de poder hacerlo o estar en una situación más fácil, todo lo que podamos aportar, ¿En qué creo que hay que consiste hacerlo. exactamente esta asociación? Nosotros nació como para ayudar a niños enfermos, Vale. a familias de esos niños, porque piensa que hay muchas familias que viven en pueblos o ciudades de España donde no tienen acceso a buenos hospitales o para el tratamiento de esos críos tienen que venir a un Barcelona, a un Madrid, a un sitio muy concreto, ¿no? Y muchas familias no tienen los recursos para venir. Entonces, bueno, desde ayudar para que esos niños puedan estar aquí y para que esos padres puedan estar aquí una temporada, pues ayudar con la estancia. Si un niño necesita una silla ortopédica especial, pues intentar conseguirla. Vale. ¿Sabes? Siempre Pequeños les detalles. llamábamos, nosotros decidimos en una reunión que teníamos que trabajar mini casos, porque para las grandes aventuras Sí, ya hay ONGs y ya hay gente claro, claro. que... Y no nos interesaba ninguno, ni la publicidad, ni que se supiera demasiado, es decir, lo hacíamos porque Porque sí, teníamos que para hacerlo o ayudar. porque nos Sí. apetecía hacerlo. Entonces preferimos enfocarnos en casos pequeños, tanto, o sea, la idea era vamos a ayudar a quien nos apetece ayudar, que son niños, abuelos y animales. O sea, no ayudáis a... o sea, ¿cuál es el target de edad? No, el target de edad O sea, si te viene un joven de 22 años, no es parte de la no es asociación. parte, vale. No, Vale. no, ¿Y alguien de 65 y así? sí. Sí, ¿no? Vale. Vale, vale. Y todo, o sea, todo esto de Dani, o sea, surge, se realiza y todo. ¿Se ha hablado otra vez de volver a hacerlo como anteriormente lo hacíais? ¿O ahora con los trabajos es mucho más No, complicado no, porque... no lo planteamos porque la vida al final te va llevando y Dani ahora vive en Madrid y tenemos el tiempo que tenemos Claro. cada uno, Exacto, ¿no? sí. Entonces se siguen haciendo cosas, pero ya te digo, es un tema muy particular también, es un tema muy nuestro que tampoco me gusta, ¿sabes? Es decir, creo Sí, que al no, no, no. final Dani es un personaje mucho más público y está bien que él utilice esa notoriedad para conseguir cosas, porque al final es de lo que se trata. Y
y él sigue utilizándolo. Yo me permitirás que tampoco ahonde mucho en esto porque son temas No. muy particulares. Sí, no, Y ahora que estamos hablando ya de personas, de la ayuda, vamos a hablar un poco del potencial humano. ¿En qué momento te das cuenta de que somos mucho más de lo que nos cuentan, de lo que nos han contado? Eh, Me doy cuenta en el momento que empiezo a estudiar el cerebro humano, la conciencia, júntalo con meditación, pero básicamente es el querer entender qué somos, ¿no? ¿Sabes qué somos, cómo funcionamos? Y ahí hay mucho estudio, ahí vas descubriendo muchas cosas, vas leyendo mucho. La neurociencia está avanzando a unos niveles increíbles hoy en día ya. Y bueno, es seguramente uno de los temas que más me gusta. Entonces no he dejado de estudiar y de practicar todas estas cosas. Al final yo me doy cuenta porque yo o sea, yo no me creo nada de lo que me digas. Vale. No tú, No, en general. Entonces, yo cuando hay algo que me interesa, me tengo que meter, tengo que estudiar, tengo que buscar información sobre el tema y tengo que practicar. Y entonces, una vez Hayas hecho eso. practico Sí. y veo resultados, es cuando empiezo a creer. Y de hecho, cuando empiezo a saber, porque ahí hay una gran diferencia. Es decir, una cosa es creer y otra cosa es saber, lo cambia todo. Vale. Pero efectivamente, hace años que estoy con estos temas y me sigue interesando muchísimo porque cuanto más aprendo, más te das cuenta que hay muchísimo más por aprender. O sea, por fin entendí esa frase de solo sé que no sé nada. Sí. Yo ya la he entendido. Ah. ¿Qué ¿Nos la opina- puedes explicar o no? Sí. ¿Nos puedes explicar Cuan- la frase? O sea, realmente cuando tú aprendes de temas concretos, ¿no? Pero si hablo de este tema, Sí. cuanto más sé, más posibilidades tengo De saber. de seguir creciendo Claro. y de seguir aprendiendo. Porque yo digo que somos ilimitados Vale. como seres humanos. Se habla de unas posibilidades, pero bueno, todo eso ya hoy es ciencia. Al final, Sí. esa es la magia, ¿no? Por eso le quito toda la parte mística. No hay una parte mística. Para mí no tiene ningún sentido. Tiene que ser algo muy real. Entonces, yo según he ido aprendiendo cosas y practicando cosas, he visto que mi potencial crecía. Este año pasado estuve, por ejemplo, hice un curso de un año entero basado en energías. Es decir, nosotros como seres humanos estamos hechos de agua, materia y energía, pero de lo que más tenemos es energía. Entonces, si somos energía, ¿cómo la energía la puedes transformar? Es que a partir de aquí podríamos estar hablando horas. Pero me fascina porque realmente tenemos todas esas posibilidades de decir, a mí me decías antes, ¿la meditación te ha cambiado? Absolutamente, absolutamente. Yo vivo mucho mejor desde que medito y además, como no tengo ninguna presión y mi perspectiva del mundo ha cambiado, me da unas herramientas muy grandes porque necesito muy poco. Toda la parte material se desvanece, me da muy igual toda la parte material y todo tu potencial. Por ejemplo, la autocuración. Es decir, yo si tengo un dolor, un malestar, me lo quito muy fácil. Sí. Mi cuerpo se regenera mejor porque le digo cómo tiene que funcionar. Bueno, Son cosas muy locas, ¿eh? Luego me diréis si me Pero estoy... en relación con lo que estás diciendo, que te gusta mucho el aprender, el nunca parar, ¿qué opinas tú de los límites? Porque tú cuando estás aprendiendo algo, aprendes hasta un límite que te dejan, porque si aprendes ya más de ese límite es cuando ya estás superando a la gente que te quiere enseñar, realmente que yo creo que quiere controlar. No sé si sería la palabra, pero... Yo es que creo que los límites no existen, Exactamente, ¿qué opinas de los límites que hay tú? que saltárselos. sí, sí.
O sea, el Y límite cuando te lo es como las normas, están Sí. para saltárselas. Pero ¿qué pasa cuando te saltas un límite? ¿Qué Es- opinas tú qué pasa? Pues que evolucionas. No puedes evolucionar sin saltarte límites, ¿o sí? No. No. ¿Y por qué crees No, porque esto? si tú tienes un límite y te quedas ahí, qué triste, ¿no? Ya. ¿Por qué te quedas ahí? ¿Porque te lo han dicho? Sí, exactamente es esto. No vale. Y hablando de límites, tú que has dicho que no crees en la parte mística, ¿no es un límite la muerte? No. ¿Y qué hay después? Hostia, empieza la fiesta, yo creo. Sinceramente, yo creo que empieza la fiesta. Ah, Entonces tendríamos que empezar a hablar de la conciencia. Sí. O sea, se ha hablado mucho de la conciencia. El alma, ¿vale? Para mí la conciencia está fuera del cuerpo, ¿Vale? ¿vale? Sí. Y el cerebro es como el cerebro sería el hardware Vale. y la conciencia sería el software, si quieres. Vale. Pero para mí es muy evidente que está fuera del cuerpo, por muchas experiencias que ha tenido, que existen en el mundo, de gente que ha tenido un trauma fuerte y de repente ha sabido tocar el piano, Sí, por no, ejemplo, sí. ¿no? Esos son casos que existen. No hay ninguna manera de entender, de buscar una razón a eso, de poder explicarlo. Es decir, no, la única fórmula es que eso existe y lo has sabido captar. Igual que nos dicen que utilizamos una pequeña parte de nuestro potencial del cerebro, ¿no? Somos ilimitados, lo que pasa que a lo mejor, o sea, tampoco estaríamos preparados para utilizar mucho más, No. porque nos desbordaría seguramente. Pero que hay mucho más y que somos mucho más que la carcasa Sí. que traemos aquí, sí, sí. En relación con lo que has dicho antes, que hablábamos de límites y todo esto, si me permites, te voy a poner un caso que es que hubo unos años, empezó una polémica de que nos estaban engañando con las civilizaciones antiguas. Sí, Es un tema que se habló mucho, de que salía un tal Mr. Tartarie, no sé qué, que inventaba o iba dejando sus teorías. vale. Y en relación a esto, me ha coincidido con lo de que nos quieren poner un límite para no saber más de lo normal. Y es que cuando superas este límite es cuando te empiezan a tachar de este tío está loco o inventa o no sé qué. Seguro, pero fíjate que eso es como la civilización aprende. Yo no le doy demasiada importancia a las teorías conspiranoicas o esos límites que nos quieren poner, los malos que nos quieren controlar. La verdad es que me da bastante igual todas esas teorías, ¿no? Simplemente hemos ido aprendiendo y en muchos aspectos hemos aprendido mal. Es decir, tenemos una capacidad. ¿El ser humano ha evolucionado mucho? Sí. Nuestra civilización lleva 6.000 años, ¿correcto? Desde los sumerios. Sí. Vale. ¿Vale? La evolución es evidente. exactamente, ¿Sabes? sí, O sí. sea, hemos inventado grandes cosas, vivimos mucho mejor, pero no hay que irse muy lejos. Es decir, si tú coges 2 generaciones atrás, no te vayas no más, 6.000 sí, años, no. 2 generaciones atrás en nuestro país, hostia, era un país de analfabetos, con mucha pobreza, con hambrunas. Entonces la evolución es bestial, Sí, ¿sabes? sí, Se sí, vive mucho mejor, se come todos los días, no te plantees no comer. Sin embargo, a nivel conocimiento de nuestro potencial, de lo que somos, de realmente sacarle el potencial que tenemos en el cuerpo humano, no ha habido una evolución. La medicina ha evolucionado mucho, pero para mí también erróneamente. Y no quiero tachar a los médicos de nada malo, entenderme. Es decir, es muy importante que la medicina haya evolucionado como ha evolucionado porque han ayudado a mucha gente. Pero ha llegado un momento en el que hay que empezar a cambiar las cosas. Pero eso pasa en todo. Es decir, cualquier teoría de las eras anteriores se van derrumbando. Una teoría va matando a la otra. Claro. Eso en todo.
Entonces vamos descubriendo cosas nuevas. Lo de las civilizaciones es que es muy divertido, es como lo de las religiones. Es muy absurdo. O sea, las civilizaciones nos pueden decir que nacen con los sumerios, eso lo sabemos, Vale. ¿sí? Y luego hay una serie de evoluciones y llegan los griegos y aportan una cultura increíble, luego los romanos aportan otra cultura increíble. uno va aprendiendo. Nosotros somos la suma de esas grandes culturas Sí. de Sí. romanas y griegas. Y nos... Bueno, hemos ido comprando un poquito, pero es que la historia es mentira. La historia te la ha contado el ganador. Sí, claro. Entonces hay una historia del perdedor que no conoces. Siempre, todo lo que nos cuenten, ese es como yo funciono, ¿no? Para bien o para mal. Lo que me cuentan lo pongo en un cajón y luego busco opciones. Y Claro. entonces defino, ¿no? Te cuentan lo de las religiones, ya es que es de... Bueno, de no, ahí te campeón, cuentan es lo de- que quieren, claro, es de campeón. evidentemente. Pero, por ejemplo, las teorías del ser humano, ¿no? De la evolución Vale. del ser humano. A mí de pequeño me contaban dos. La de Adán y Eva, bueno, y la de Darwin. Vale. La de Darwin podría tener sentido, Sí. pero tiene una serie de problemas. Entonces la gente la compra y ¿qué pasa con la gente hoy en día? ¿Cuál es para mí uno de los grandes problemas de nuestra era? Que la gente piensa poco. La gente compra Y cada día piensa un menos. discurso. Bueno, sí, porque además como hemos conseguido una civilización absolutamente radicalizada, donde o eres de los míos o estás contra mí, y eso pasa ya, antes pasaba solo en el fútbol, luego ahora ya Sí, pasa ahora en ya la pasa en política, todo, sí. pasa Sí, en la es en vida, todo, pasa en todo. en muchas cosas, ¿no? Entonces, si no piensas como yo, Fuera. hostia, eres casi mi enemigo. Hostia, cuidado, porque eso es muy peligroso. Entonces, claro, a nosotros nos contaban esas dos versiones, ¿no? Adán y Eva o Darwin. Adán y Eva ya descartado porque No tiene no sentido. hace falta que ahondemos. Darwin, por ejemplo, tiene varios problemas. Por ejemplo, ¿sabéis lo que es el eslabón perdido? Yo no sé ¿Suena? qué es, no. El eslabón perdido, la teoría de Darwin es muy simple, ¿no? Nosotros venimos de un simio, el simio se desarrolla, evoluciona y llega a ser un ser humano. Lo que pasa que en esa teoría, en función de si estudia los años, hay un espacio de tiempo, hay un gap de tiempo, que la evolución es excesivamente rápida Vale. y nadie sabe explicar por qué. Entonces, como nadie sabe explicar por qué, Da igual. da igual, sigue, ¿vale? Entonces, ese gap nadie lo ha resuelto. Y luego es curioso, claro, yo me hago la pregunta, digo, a ver, si nosotros venimos del mono y hemos evolucionado a esto, ¿Por qué los monos? y los otros monos Ya, sí. no han evolucionado. Y además, joder, ¿el mono es el único que evolucionó? De todas las especies de animales que Del hay mundo. Es que en el no. planeta, ¿solo hay uno? De todas las especies, ¿solo hay uno Que haya que ha evolucionado. hecho este salto? Pues a mí me falla algo. Sí, sí. No, pero es que no la compras. Como te la fallan compro, estas, no la fallan en compras. muchas otras. Porque, Claro. por ejemplo, la teoría del Big Bang a mí me falla por todos lados. A mí que una taza de café que dicen ellos saliera todo lo que ha salido, me cuesta de creer, la verdad. Todas las teorías fallan. Entonces no hay nada que creer. O sea, es que... Pero piensa entonces. O sea, ¿Has llegado a alguna conclusión de dónde salimos? Pensando. Sí, pero yo tengo las mías que son... Solo son tuyas. No, son... Al final yo voy viendo posibilidades y hay posibilidades que me resultan más lógicas, ¿no? Pero podríamos hablar de los Anunnaki, podríamos hablar de todas esas... O sea, los sumerios era una civilización que aparece. Antes de los sumerios no hay nada. Los sumerios es la primera gran civilización, sociedad que se conoce, ¿no? En la zona que nacen en la zona de Irán, Irak. Pero es que los sumerios es una sociedad que tiene lenguaje, que tiene jueces, que tiene leyes, que tiene demasiadas cosas, tiene ruedas. Para que antes no haya nada. Claro, es decir, Vale. no tiene agricultura. Entonces, o sea,
alguien lo ha puesto allí. No puede No, no, aparecer así de obviamente. Por golpe. la nada, no, claro, claro. Hay tablillas sumerias, tablillas escritas en arcilla, en piedra, que te están describiendo todo nuestro sistema solar, incluido Plutón, que se descubrió en nuestra era. Entonces, a ver, hace 6.000 años tenían la capacidad de describir el sistema solar. ¿En serio? Y ahora casi no lo sabemos. Sí. Bueno, entonces son cosas que al final yo creo que cada uno lo que deberíamos hacer cada uno es investigar. O por lo menos no comprar lo que te dicen y no... Hacemos nuestro muchas veces, hacen suyo, discursos que oyen la gente. Sí. Y eso es un problema bestial porque No contrastas, aparte que no contrastas. no contas, no piensas, no paras, no deduces tú, no investigas. ¿Sabes? ¿Crees que es un problema ahora en la civilización de que nos hemos acostumbrado tanto a que nos lo den todo hecho que ya la gente le da igual si le dicen una cosa u otra? Bueno, yo creo que falta a la gente curiosidad, a la gente le falta y le sobra conformismo. Ya. ¿Y cómo se rompe este conformismo? Porque aparte hoy en día o sea, el nivel de conformismo va aumentando cada día. O sea, yo pienso, por ejemplo, en nosotros y a mí me gusta leer, intento leer, pero ya cuando se me plantea un problema o un nivel de vida alto en el curso, me cuesta mucho más que no en verano, que no estoy haciendo nada, entre comillas, y puedo leer, ¿no? Entonces, cuesta mucho romper con el canon de, pues yo ahora voy a dejar el móvil 5 horas y me voy a poner a meditar, me voy a poner a pensar en lo mío, me voy a ir al gimnasio, cuesta mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé, porque hay una dependencia, supongo. Sí. Supongo que hay una dependencia que si es que si yo no tengo móvil, ¿cómo hablo con él? ¿Cómo hablo con el otro? ¿Cómo hablo con el otro? Y es muy difícil ser capaz de hacer algo solo hoy en día. Y a mí me cuesta mucho y es lo que estoy intentando mejorar. ¿Cómo crees que la meditación, por ejemplo, es un medio que me pueda ayudar? Te iba a decir, medita. ¿Haces grounding o earthing? ¿Sabes lo que es el grounding o el earthing? Caminar descalzo por la tierra. No. Pues bueno, se ve que se está poniendo muy de moda, entre comillas, que es caminar en contacto directo con la naturaleza. O sea, lo que hemos hecho Meditar. toda la vida. Sí, meditar. O sea, literalmente Básicamente. meditar, pero caminar con contacto directo con la naturaleza. No, meditar es otra cosa. Bueno, pues Pero, ¿por qué todos son modas ¿sabes? Ahora de repente un tipo dice, no, es que andar descalzo por la arena es la hostia. Y realmente ya se hacía. Pues lo hemos claro, hecho sí, toda sí, la lo vida. hemos hecho siempre, sí. ¿Sabes? No, no, sí, sí. Es que en verano me pasaba un mes y medio descalzo, a lo mejor. Y yo de jovencito, si me iba a Formentera, estaba un mes con un pareo Y ya está. y estaba descalzo todo el mes. Pero es lo que te digo, que de repente ahora sale uno y pone algo de moda y todo el mundo dice, no, es eso. Y no. No, hay mil Hay que pensar, maneras ya. de descubrir las cosas. Lo que sí te diría es, date tu tiempo para ti. Abúrrete. Es que hay un problema, que la sociedad está, o sea, todo lo que nos desenvuelve está muy bien hecho para que no tengas ni un solo momento para ti. Para ti, sí. Claro. Pero ¿qué te aporta? Porque ¿sabes lo que pasa? Muchas veces nada. Nada. Se sociedad hoy en día, cuando tienen un momento libre, ¿qué hacen? Voy al TikTok. Tengo un momento libre, voy al TikTok. Y Error. no eres capaz de ese momento para ti, para pensar. Pues ahí tienes el problema. Sí, sí. Ahí tienes el problema. Deja el teléfono, la máquina esa diabólica, déjala un ratito aparcada o, ¿sabes? Sí, sí. Apágalo, estate contigo mismo. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros, mi generación, claro, cuando nosotros éramos jóvenes no existían los teléfonos móviles. Claro. Entonces, si yo tenía que esperar el autobús, estaba pensando, porque es que no tenía otra cosa que hacer. Si había quedado con alguien y llegaba tarde, pues pensaba. Esperabas ahí, Esperaba. si llega una Claro. hora tarde, pues... si llegaba una hora esperas. tarde ya no me encontraba, Claro. pero tenías de una manera natural Ese tiempo. huecos para pensar. Entonces, no te lo planteabas porque de una manera natural tenías esos espacios. Hoy la diferencia No es que hay. tienes que creártelos, pero es importantísimo creártelos. Es decir, si tú no eres capaz de estar
ratos solos. solo y sin distracciones, a tu cerebro le estás metiendo inputs constantes. Entonces tu cerebro se acostumbra y cuando no le metes input está nervioso, necesita algo porque no está hay. acostumbrado. Sí, sí. ¿Sabes? Por eso sí. la habitación creo que es más importante que nunca. Pero creo que al final, si tú estás acostumbrado a ir al gimnasio y dejas de ir al gimnasio, tu cuerpo cambia. Pasa algo. Sí, evidentemente. Claro, los músculos, ¿sabes? Sí, sí, Decaen, la elasticidad decae, y si tú quieres estar a tope, tienes que practicar. Pues con la meditación es lo mismo, al final tú tienes que practicar y eso te aportará una serie de posibilidades que cada uno irá descubriendo y que cada uno podrá llevar a donde quiera. Porque, Jorge, tú tienes 4 maravillosos hijos, Sí. ya lo sabemos. Guillermo, Nico, Julia y Daniela. ¿Esto le trasladas a ellos? Que tienen muy que empezar difícil. a dejar todo muy esto difícil. y hacer un poco lo que tú... Mira, yo creo que los padres educamos mucho con el ejemplo. De una manera natural, un hijo no va a escuchar tanto al padre durante unos años. Cuando te haces mayor, lo escuchas más Sí. y te acuerdas de. Por lo tanto, yo creo que una de las fórmulas más eficaces para educar es el ejemplo. Yo no... Claro que lo hemos hablado en mi casa, pero sobre todo no voy a imponer ni claro. he intentado forzar nada. Mis hijos saben que yo medito, que yo hago cosas de Reiki, que yo hago estas cosas. Si les interesa, lo trabajarán. Pero no puedo influir más. No, sí, porque es que antes lo estabas diciendo que a la que van pasando los años vas escuchando más a tus padres. O sea, Sí. yo, por ejemplo, hace unos años considero que lo que decía mi padre era como, digo que sí, pero realmente después hago lo que me da la gana. Ahora ya empiezo a escucharlo más. O sea, no se lo digo porque si no, después se lo cree demasiado, pero ahora lo va a ver y lo va a saber. Pero bueno, pero sí que es verdad que ahora muchas situaciones de la vida, si no tengo su opinión o su recomendación, es como que me falta algo. Claro, fíjate una cosa. Pero eso es como somos y eso es así, es inevitable. Tú cuando cumples 20 años, ya te ves... Tú cumples 20 años y te ves un hombre. Sí. Sí. Entonces tu padre que te va a explicar si es de otra generación, si es un tío mayor y... Pero ha vivido mucho Con lo que tú más. sabes ya con 20 años, que ya eres un Y no sabes hombre nada. tal. Cuando cumples los 30, te das cuenta de que, hostia, no sabías nada. Claro. Sí, sí. A los 20 eras un crío que no sabías nada. Y entonces a los 30 dices, joder, ahora sí. Y no. Ahora es cuando ya, ¿qué me va a contar a mí el mundo tal? Y cuando cumples los 40, dices, hostia, ahora empiezo a saber de verdad de qué va esto. Sí. Y si a los 50 no lo has aprendido, has perdido el tiempo.